No sé si debería contar esto, pero lo voy a soltar. Por favor, les pido que omitan cualquier detalle que sea necesario y que lo cambien todo, para que nadie pueda saber quiénes son los involucrados. Aquí entre los colegas del turno tenemos un mirador precioso donde, en noches tranquilas, nos escapamos un rato para despejar la mente. Nos tomamos un café disfrutando la vista de la ciudad. Además, como no, queda lejos de la comandancia. A veces cuando salimos, y ya vamos de civiles, nos lanzamos para allá a platicar a gusto, lejos de los superiores. Lo que les voy a contar pasó en una de esas ocasiones. Estábamos varios compañeros, unos 5, ahí bromeando y pasando el rato. Habían sido días muy duros, hacía poco que habíamos perdido a un compañero. En eso llegó un oficial que aún estaba de turno, solo en su patrulla, y se acercó a saludarnos. Desde que venía llegando noté a lo lejos que traía una detenida, así que pensé que solo se detendría un segundo antes de irse al Ministerio Público, pero se bajó con su café como si nada y se puso a charlar con nosotros de lo más tranquilo. Recuerdo que me acerqué a mi auto, fingiendo que buscaba algo, solo para ver desde lejos y disimuladamente si la mujer que estaba en el asiento de atrás estaba bien, y eso parecía. Tenía la mirada clavada al frente. Apenas le daba la luz, pero no se veía golpeada ni nada extraño. Decidí darle unos minutos, pero él seguía ahí, muy platicador. Yo no tenía tanta confianza con él. Era nuevo en la delegación y apenas me estaba integrando, pero me atreví a preguntarle si no tenía algo más importante que hacer, o si de verdad tenía tiempo para quedarse. Todos se pusieron serios, y él me contestó, bastante molesto, que se iría cuando le diera la gana. Estaba a punto de contestarle, de decirle algo, pero un compañero me tomó del hombro y me dio unas palmadas, como pidiéndome que me calmara. Luego se acercó y me susurró que no lo molestara, pero ¿cómo va a dejar a la mujer en la patrulla y quedarse aquí como si nada? Le dije eso, y abrió los ojos de par en par, mirando por encima de mi hombro hacia la patrulla. Solo lo escuché susurrar otra vez y caminó hacia mi auto para intentar verla mejor. Una compañera notó que algo pasaba. Se acercó, le preguntó qué ocurría, y él le respondió, ahí la trae. Entonces, ella se acercó a la patrulla muy disimuladamente, regresó unos segundos después hacia donde estábamos, y nos dijo que todo estaba bien. Yo no entendía nada, pero el oficial que estaba de turno preguntó entonces en voz alta, y todos nos quedamos helados al escuchar lo que dijo. Todo bien en mi patrulla. 10-4, le respondió el otro oficial, confirmando que todo estaba en orden. En ese momento el compañero regresó hacia su unidad, y yo fui tras él, pero me quedé clavado al ver que la patrulla estaba completamente vacía. No había ninguna mujer. Mi compañero se subió a la patrulla, encendió las sirenas y se marchó a toda velocidad. Entonces, le pregunté a mi compañera qué estaba pasando, qué significaba todo eso, a dónde se había ido aquella mujer. Me miró fijamente. Se terminó su café de un trago largo y, sin más, me respondió, todos tenemos nuestros propios muertos. Hace apenas unas semanas, a principios de febrero, mi novia y yo intentábamos volver a la capital. Nos habíamos reunido con sus padres, quienes habían alquilado una casa con alberca en las afueras para pasar una semana. Nosotros llegamos el viernes y teníamos planeado regresar el domingo muy temprano. Yo no conocía la zona, pero la verdad no me pareció un lugar tétrico ni mucho menos, aunque la casa estaba bastante aislada del pueblo, y por las noches, además del ruido de los animales, se escuchaban gritos a lo lejos. Era extraño, como si alguien jugara o se estuviera haciendo daño, no sé, creo que ninguno quisimos darle importancia. Lo raro era que no había casas cerca, pero mi suegro me decía que en esos terrenos las voces de la gente viajan más que en la ciudad. Tal vez están a varios kilómetros de distancia y los ecos de la montaña traen los gritos hasta acá, me comentaba. El domingo estábamos listos para salir temprano hacia la ciudad, pero se presentaron varios inconvenientes que nos obligaron a retrasar el viaje. Primero, una tormenta que estalló al amanecer y no paró en horas. Luego, al mediodía, el portón eléctrico de la cochera se trabó y nos costó muchísimo trabajo destrabarlo. Poco después, mi novia empezó a sentirse fatal y se puso a vomitar.
Era como si el destino no quisiera que nos fuéramos de esa casa o como si nos estuviera obligando a salir de noche. No lo sé. El hecho es que ya pasaban de las 7 de la tarde cuando finalmente pudimos arrancar. Mis suegros trataron de convencernos de no manejar esas horas, pero teníamos que cumplir con el trabajo y la escuela el lunes, temprano. No había otra opción, no podíamos dar marcha atrás. Salimos justo cuando caía la tarde, sin llegar a oscurecer por completo todavía. Tratamos de pisarle para alcanzar la carretera antes de que la noche se cerrara por completo. Apenas habíamos avanzado unos cuantos kilómetros cuando mi novia soltó un jadeo de terror, algo rarísimo. No fue un grito, fue como si el aire se le hubiera escapado de golpe. Me asusté, me preocupé mucho y le pregunté qué le pasaba. Incapaz de articular palabra, solo señaló hacia adelante, hacia el camino. A lo lejos, en el horizonte, alcancé a ver unos árboles muy altos que bordeaban la carretera y, justo encima de ellos, flotando como si fuera por el pavimento, vi a una mujer con un vestido azul, un tono más intenso que el cielo que empezaba a oscurecerse. Recuerdo perfectamente que, a pesar de la distancia, noté la forma tan antinatural en que tenía los brazos, extendidos hacia los lados pero con las muñecas dobladas hacia atrás como si tuviera los huesos quebrados. No se le veían las piernas. Es solo una ilusión, un efecto visual, dije de forma bastante ingenua, tratando de calmar a mi novia, pero, por supuesto, no nos atrevimos a seguir avanzando por ese camino. Nos faltó valor para cruzar por debajo de esa cosa. Con muchísima dificultad, logré darme la vuelta y volvimos a casa con mis suegros. Nos dio tanta vergüenza contarles lo que habíamos presenciado, que simplemente dijimos que la tormenta había bloqueado el camino. Si hubiéramos estado solos, tanto él como yo, seguramente habríamos pensado que todo fue producto de nuestra imaginación, pero los dos sabemos lo que vimos. Los dos fuimos testigos exactamente de lo mismo, una mujer flotando en plena carretera. Esa noche, esos gritos volvieron a escucharse, a lo lejos, pero esta vez, después de lo que acabábamos de ver, esos alaridos que parecían bajar de la montaña no nos permitieron cerrar los ojos por el miedo que nos paralizaba. Existen muchas historias similares a la que voy a narrar. Quizás suenen a cuentos, pero les aseguro por experiencia propia que no lo son. Al contrario, estoy convencida de que si tantas personas cuentan vivencias parecidas, es porque hay una razón detrás, porque algo realmente se manifiesta de esa forma. Tengo 2 niñas, una de 9 años, muy madura para su edad, y una pequeñita de 4, quien tiene una imaginación increíble y, lamentablemente, sufre muchos terrores nocturnos. Tengo un pequeño negocio justo en la parte de adelante de mi casa. A las 8 de la noche se va la empleada y me quedo yo atendiendo el lugar hasta las 10, que es cuando llega mi esposo para ayudarme a cerrar. Hace unas semanas, una de mis vecinas de enfrente se acercó al negocio y me comentó que vio a una de mis hijas prendiendo y apagando la luz de la recámara, asomándose por la ventana como si estuviera tratando de decirme algo. Entré a toda prisa para ver qué estaba pasando. Mi hija de 9 años se suponía que estaba encerrada en su habitación, como siempre a esa hora, pero la pequeña estaba ahí, muerta de miedo en mi recámara, la que da hacia la calle, suplicándome por favor que no la dejara sola. No me quiso contar qué le pasaba, pero cuando mi esposo llegó a la mañana siguiente, nos soltó la verdad. Resulta que no era la primera vez. Desde hace tiempo, cuando yo terminaba de darles de cenar y me iba al local, ella se quedaba sola en su cuarto. Ella juraba que escuchaba mi voz abajo, dentro de la casa. Escuchaba claramente que yo le hablaba. La primera vez, pensando que realmente era yo, bajó las escaleras, pero al llegar al último escalón, se dio cuenta de que mi voz venía desde el fondo, justo del cuarto de lavado, un lugar oscuro, sin luz, al que jamás nos acercamos de noche. La pobrecita subió a toda velocidad y, no sé por qué, prefirió quedarse callada, pero se volvió algo común. Si no tenía la tele a todo volumen, alcanzaba a escuchar cómo mi voz le insistía para que bajara. Ella aprendió a ignorarlo, pero esa noche simplemente no pudo más. Sucedió al salir del baño, y esta vez mi hija se armó de valor y le gritó: «No voy a bajar, ya sé que no eres mi mamá». Pudo escuchar cómo esa cosa allá abajo se enfureció.
Entonces empezó a subir los escalones hacia ella. La puerta que tenía más cerca era la de mi recámara, por eso se metió ahí y cerró con llave, en lugar de intentar correr al cuarto de su hermana. Lo único que se le ocurrió fue esconderse y apagar la luz para no llamar la atención. La vecina, que estaba en su patio justo enfrente, la vio y se alertó. Pensamos llevarla con un psicólogo infantil, y de hecho es lo que vamos a hacer, pero en ese momento, mi dormitorio. Por eso buscó refugio ahí y cerró la puerta, en vez de salir corriendo al cuarto de su hermana. Lo único que le pasó por la mente fue intentar sorprenderla y apagar la luz para que ella no se diera cuenta. La vecina, que estaba en su patio frente a nuestra casa, nos sugirió consultar con un psicólogo especializado en niños, y la verdad es que eso es justo lo que haremos. Pero en ese preciso instante, al principio, pensamos que todo era producto de la imaginación desbordante de mi pequeña. Pobrecita, al menos hasta que su hermana mayor se enteró de lo que realmente estaba pasando. La que habla igual que tú sigue ahí abajo, en el cuarto de lavado. Todavía sigue ahí. Nos soltó de repente. Nos quedamos helados y le pedimos que nos explicara bien a qué se refería. Fue entonces cuando nos confesó que ella llevaba escuchando eso, de cuando tenía la edad de su hermana. Una noche, de repente nos soltó: hay algo ahí abajo que intenta hablar con tu misma voz, pero suena mucho más ronca. Y añadió: aunque cuando nos pega un grito no se le nota tanto el cambio. Mi hija mayor siempre ha sido muy centrada. Jamás ha dado problemas, ni ha tenido amigos imaginarios, ni nada por el estilo. No tendría motivo alguno para inventarse semejante cosa. Desde entonces, estamos cerrando el negocio más temprano. No queremos dejar a las niñas solas ni un momento. Ahora, hasta a mí me da miedo bajar cuando ya ha oscurecido. Sobre todo me pasa al pasar frente al cuarto de la barra cuando voy camino a la cocina. Está totalmente a oscuras y no tiene puerta. Por alguna razón, siento que me observan desde adentro, como si siempre hubiera alguien escondido acechando. Esta historia es muy personal, pero confío plenamente en esta comunidad de Hablemos de las Cosas Más Aterradoras. Ya les he compartido 2 relatos anteriormente en el grupo de Facebook que le ocurrieron a mi familia, pero esta prefiero contarla de forma anónima a través del correo. Mi hermana, Ainara, pasó por un infierno hace unos años. Ella, su esposo y su hija vivían en una zona muy peligrosa de la ciudad. Allí mi hermana se juntó con una mala influencia que, de una forma u otra, la metió en el mundo de las drogas. Ainara jamás había consumido nada y le cayeron fatal. Al final terminaron destruyendo su familia. Su esposo acabó yéndose a Estados Unidos con la niña y, desde ese día, ni mi hermana ni el resto de nosotros hemos vuelto a saber nada de ellos. A mi hermana le pasó exactamente lo mismo. Por más que intentamos ayudarla, no hubo forma de convencerla para que se viniera a vivir con nosotros. Se regresó a ese lugar tan peligroso con su amiga y cayó otra vez en el abismo de las drogas. Todo fue de mal en peor, hasta que recibimos una llamada espantosa en plena madrugada. Mi hermana había sufrido una sobredosis, pero unos oficiales la encontraron a tiempo. La trasladaron de urgencia. Allá, prácticamente la trajeron de vuelta de la muerte. Literalmente la revivieron, y tras un par de días, por fin pude ir por ella para traerla a casa, para que estuviera con la familia y pudiera recuperarse. Recuerdo perfectamente lo nervioso que estaba al recibir el aviso de que ya podía recogerla, avisarle a mis padres que salía para ir allá, agarrar las llaves y quitar el papel del parabrisas del auto antes de arrancar. No sé, un montón de detalles, sin importancia que, por alguna razón, se me quedaron grabados. El miedo que sentí en esa carretera también es muy difícil de olvidar. En ese momento no era un miedo a lo paranormal o a lo desconocido, sino a ver a mi hermana en ese estado, a ser en parte responsable de que estuviera bien de ahí en adelante. En el hospital estuvimos platicando un rato antes de que le dieran el alta, y me soltó algo que me hizo dudar de si realmente era buena idea sacarla, si de verdad estaba bien para salir, que se viniera con nosotros. Cuando le pregunté qué tal se sentía, me confesó que, desde que recobró el conocimiento tras despertar, la había pasado fatal. Me contó que, con la vista todavía nublada por los medicamentos durante toda esa primera tarde en el hospital,
Sintió que su habitación estaba llena de gente rodeando su cama. Luego, dijo que cuando pudo enfocar mejor, se dio cuenta de que solo eran sombras. A mi hermana nunca le había pasado nada sobrenatural en su vida, nada de nada. Y aunque en mi casa sí creemos en todas esas cosas, por lo que ya les he contado que le ha sucedido a mi familia, nunca habíamos experimentado algo así de real. En ese momento, cuando me lo soltó, pensé que era solo una secuela de la experiencia tan traumática que ella acababa de vivir. Mientras salíamos del hospital, mi hermana no paraba de voltear hacia atrás. Le pregunté qué pasaba, pero seguía insistiendo en que no era nada, que solo nos diéramos prisa. Por fin nos preparamos para volver a casa, un trayecto de apenas 2 horas y media. Aunque mis papás ya estaban preparando una cena para recibirla, le compré sus burritos favoritos antes de irnos, para que pudiera comer algo. Quién sabe cuánto tiempo pasaría para que pudiera regresar. Sin embargo, en cuanto nos detuvimos ahí, mi hermana me pidió que siguiéramos. Le dije que me diera solo unos minutos para pedirlos, pero ella insistió. No dejaba de mirar por el espejo retrovisor de su lado. Lo movía constantemente para ajustar su vista, lo que no me permitía usarlo a mí. Para que se quedara tranquila, acepté. Pisé el acelerador para salir de ahí directo a la carretera. Siempre suelo manejar rápido, pero esa vez, además, me urgía largarme de ahí, antes de que mi hermana creyera ver algún espectro en las calles. Algo le pasaba y me estaba preocupando. Incluso yo empecé a sentir que alguien nos seguía. De verdad. Pero al salir a la autopista y ver que no había ni un solo coche en el retrovisor, me tranquilicé. Supuse que era pura paranoia de mi hermana, y la doctora ya me había advertido que tendríamos que lidiar con esos episodios durante un tiempo. Sin embargo, escuché que mi hermana se lamentó de repente. «No sigue», susurró. Le pedí que me repitiera lo que dijo. «Perdón, no te hablaba a ti. Te digo que no soy yo. Desde el hospital no sigue». En ese momento me molesté. Le dije que ya dejara esas cosas, que terminara con sus fantasías, que por los medicamentos tenía que volver a ser normal de ahora en adelante, como todos nosotros. Vi una lágrima rodar antes de que pudiera secársela con la manga del suéter, y aceleré. Pisé el pedal a fondo. Subí a 120 kilómetros por hora, aunque el límite era de 90. Mi hermana me recordó lo peligroso que era el camino y me pidió que bajara la velocidad. Lo hice, y entonces me rogó que me detuviera en cuanto pudiera, porque tenía unas ganas terribles de vomitar. Me orillé en un pequeño lugar de descanso bajo un árbol enorme, el único en toda esa zona. En cuanto bajó del coche, mi hermana miró hacia atrás. «Ahí viene», dijo, y dio unos pasos hacia los arbustos para vomitar. Me bajé del coche para ver si estaba bien. Le pregunté quién venía y ella, disculpándose, me dijo que eran puras tonterías, que ella sabía perfectamente que todo estaba en su mente, destrozada por todas esas sustancias que había consumido tiempo atrás. Me prometió que intentaría ya no verla, ya no ver nada ahí. La abracé y la sentí tan frágil como esa niña pequeña que en su momento cuidé y que también me cuidó a mí. Le pedí perdón, le besé la frente y le aseguré que nunca más estaría sola, que nunca lo había estado, que mientras nos tuviera a nosotros, nunca estaría sola. Mientras la abrazaba, puse mi cabeza sobre la suya y mi mirada se perdió hacia atrás, hacia el camino por el que veníamos. No sé a cuántos metros estaba, pero lo suficientes para verla claramente en la oscuridad. Tengo que ser honesto, no me importa si me creen o no, pero por mitad de la carretera venía una figura vestida de blanco, como con un vestido o una bata. No alcancé a distinguir bien, pero era una silueta de blanco, con el pelo largo y gris. No le vi ninguna facción, era como si ni siquiera estuviera ahí. Ainara, lo que nos sigue, es una mujer de pelo largo, ¿verdad?, le pregunté a mi hermana. Sentí como su cuerpo se estremecía. Sentí como movía la cabeza, sintiendo que sí, aquello, fuera lo que fuera, venía muy despacio. Así que le dije a mi hermana que subiera, que ya no volteara. Le puse el cinturón, cerré su puerta
sin perder de vista a eso que venía, detrás de nosotros caminando por el centro de la carretera. Arranqué el coche y no paré hasta llegar a casa, con la alegría de mis padres al ver a mi hermana. Hasta se me olvidó aquella visión. Nunca imaginé que reaccionaría así ante un fantasma. La verdad, siempre pensé que entraría en pánico, pero no fue así. Pensé en no volver a cruzar esa carretera de noche y ya. A la mañana siguiente, fui a la tienda por leche para que mi mamá y mi hermana hicieran el desayuno, igualito cuando ella vivía con nosotros. Cuando era pequeñita, la luz del sol iluminaba la cocina y la sala, donde estaba mi papá pintando sus arquitos de madera. Fue como si volviéramos a ser niños, como cuando fuimos más felices. Salí a la calle y hasta se veía de otro color. Todo se sentía alegre. Pensé en todo lo que haría por mi hermana para que volviera a ser feliz. Y quién sabe, quizás en algún momento podría volver a ver a mi sobrina. Primero las buscaríamos. Ainara tenía que estar bien, pero luego me iba a concentrar en ayudarla a verla de nuevo. «Oye», me gritó Ricardo, el vecino raro de la cuadra, que sufre de insomnio. Era muy amigo de mi papá cuando eran jóvenes, pero ahora se dedicaba a trabajar en su coche día y noche. Y cuando digo día y noche me refiero a que el señor trabaja en su Camaro del 75 hasta las 3 o 4 de la mañana. Desde que yo era niño lo está arreglando y jamás ha podido terminar. Vi que regresó tu hermana. Qué bueno, que estén bien. Ahí estoy para lo que necesiten. Gracias, Richie, le dije, e intenté seguir hacia la tienda. Espérate. Sabes, siento que ya me estoy volviendo loco. Es que, la neta, anoche vi algo rarísimo cuando llegaron. Justo al pasar frente a mi casa me quedé helado. ¿Qué viste? Le solté, bien sacado de onda. Te lo juro por mi vida, me dijo. Vi cómo se llevaban a una mujer de blanco, pero iba encima del techo del coche. Tenía ya un buen rato queriendo contarles esta leyenda. Es una historia que ha rondado a mi familia por décadas. Todo esto se remonta a la juventud de mi abuelo, allá por la década de los 40. Él vivía en un pueblito muy apartado, el mismo donde yo crecí, lejos de todo. Lo único más cercano era un pueblo un poco más grande, a unos cuantos kilómetros montaña abajo. Para llegar, tenías que cruzar un bosque bastante tupido por un camino de tierra súper estrecho. Bueno, eso era en aquel tiempo. Cuando yo ya era niño, el camino se había hecho lo suficientemente ancho para que pasaran coches. Aunque, la verdad, siempre era un lío si te topabas con alguien que venía de frente. Solo en unos pocos puntos la maleza permitía hacerse a un lado para que pudieran pasar los dos vehículos. Tiempo después, eso se convirtió en la carretera pavimentada que existe hasta el día de hoy. Por esa ruta, primero camino y luego carretera, viajábamos casi toda mi familia, cada sábado, sin falta. Mis papás bajaban al pueblo grande a surtir la despensa. Mis primos siempre se iban con nosotros para comprar lo suyo también. Como tenían mi misma edad, en lugar de ir adelante con mis papás, prefería irme atrás, en la caja de la camioneta con ellos. Íbamos bromeando y echando relajo todo el camino. A veces se subía más gente del pueblo. Todos mis primos, y hasta gente ajena a la familia, conocían la historia que vivía mi abuelo en ese tramo. Esa misma historia que me contaron a mí hace años y que hoy les quiero compartir. Resulta que mi abuelo se enamoró perdidamente de una chica. Ella vivía en las afueras del pueblo grande, así que él buscaba cualquier pretexto para andar por allá y verla. Pero cuando ya eran novios, conoció a la hermana mayor de ella, quien empezó a tirarle la onda descaradamente cada vez que él iba de visita. La mamá de su novia se le ponía enfrente y le decía que mejor saliera con la hermana mayor, no con su hija. Ella no se va a casar, decía la señora, se va a quedar aquí conmigo para cuidarme para siempre. Ni lo sueñes. Llévate a la grande, le soltaba. El abuelo empezó a preocuparse porque a su novia le daban cada vez menos permiso de verlo. Ya ni siquiera la dejaban ir a la tienda, por miedo a que él anduviera rondando la casa buscando verla. Entonces, el abuelo habló con sus padres. Ya tenía 20 años y estaba listo para trabajar, formar una familia y casarse. Su novia estaba a punto de cumplir 18, pero a él le aterraba que no estuviera a salvo. Déjenme robármela, permítanme traerla para acá. No quiero que le pase nada. Yo mismo voy levantando mi casita mañana mismo. Sus papás no lo dejaban. Insistían en que primero tenía que haber permiso de la otra familia. Pero una vez, la hermana mayor fue hasta el pueblo de mi abuelo para dar con su casa. El abuelo no estaba.
pero la mujer encontró a sus padres trabajando en su pequeño terreno. Se presentó como si fuera la novia de mi abuelo, y los papás se quedaron extrañadísimos. No era para nada la chica pequeña y frágil que él les había descrito, sino alguien muy alta y con una presencia que imponía respeto. Esa mujer prácticamente los obligó a que la invitaran a comer. Fue justo en ese momento cuando se dieron cuenta de que esa no era la novia que mi abuelo quería. La novia estaba por cumplir 18 años, pero a él le preocupaba muchísimo que no estuviera a salvo. Déjenme llevármela, déjenme traerla conmigo para que no le pase nada. Yo mismo levanto mi casita mañana. Sus padres se negaban. Decían que necesitaba el permiso de la familia, pero un día, la hermana mayor fue hasta el pueblo de mi abuelo a buscar su casa. El abuelo no estaba, pero la mujer encontró a sus padres trabajando en su ranchito. Se presentó como la novia del abuelo, y a ellos les extrañó porque no era pequeña ni frágil como él la había descrito, sino muy alta y con una presencia que intimidaba. Aquella mujer prácticamente los obligó a invitarla a comer, y fue ahí cuando se dieron cuenta de que no era la novia, no era el abuelo, sino aquella hermana a la que él tanto le temía. La mujer le soltó todo lo que haría falta para la boda. Dijo que no quería que se quedaran en el pueblo, así que ya buscaría ella misma un sitio donde vivir con él. Les advirtió que su hermanita seguía con su necedad, insistiendo en que era ella la verdadera novia, pero que pronto se iba a encargar de que se le quitara lo habladora. A la gente que abre de más la boca siempre le terminan pasando cosas, les dijo. La mujer se quedó hasta muy tarde y se dio por vencida cuando, a las 11 de la noche, el abuelo seguía sin aparecer, pues andaba de fiesta con sus amigos. Los padres se asustaron tanto que, por fin, le dieron permiso de que se robara a la muchacha, temiendo ahora que su propia familia fuera capaz de hacerle algo. Entonces, mi abuelo se puso de acuerdo con una amiga de su novia. Esta fue a visitarla, le contó los planes y, cada día que iba a verla, al momento de despedirse, se llevaba cosas de aquella pobre muchacha, escondiéndolas de su familia. La hermana daba miedo, sí, pero todos en el pueblo le tenían un pavor absoluto a la madre, aquella mujer tan malvada. Mi abuelo se fue al pueblo grande para organizar todo el plan. Al día siguiente, sus amigos le ayudarían, pero quería repasar cada detalle para que no quedara ningún cabo suelto. Caminó hasta allá, dio varias vueltas por la zona y observó bien la casa. Se acercó para fijarse en aquella ventana por la cual tendría que salir la joven la noche siguiente. De pronto, la ventana se abrió. Era ella. Le dijo que creía haberlo escuchado. Él se sorprendió al verla ahí, hablándole. Ella le contó que su mamá y su hermana no estaban, que de hecho habían ido a buscarlo. No sé si ya sepan de tu plan, pero fueron por ti. El joven le dio un beso, y entonces el joven le dio un beso, y apenas unos, le prometió que volvería al día siguiente, justo como habían acordado. Era la primera vez que la besaba, y se fue tan contento por aquel sendero que esta vez ni siquiera recordó el miedo que le daba la oscuridad del camino, ni pensó en los cuentos de hombres lobo y cosas por el estilo que le encantaba contar a la gente del lugar, sobre todo para que los más jóvenes no anduvieran de noche de pueblo en pueblo. La luz de la luna le permitía distinguir algo del camino, pero aún así avanzaba con mucho cuidado y precaución. Y de pronto, a unos metros, bajo un roble enorme, algo en el sendero llamó su atención. Algo brilló al reflejar la luz lunar. Era una serpiente, una víbora que atravesaba el camino de lado a lado. Era muy extraño. Él nunca había visto una de ese tamaño. Se salió del sendero para rodearla, pero cuando intentó volver, ya no pudo. Simplemente no encontraba el camino, como si se hubiera adentrado en lo profundo del bosque. Aunque no era así, solo se había alejado unos metros. Por suerte, le habían enseñado a orientarse. Metros después, por suerte, él ya sabía cómo orientarse, con las estrellas y afortunadamente el cielo se había despejado. Logró hallar el camino de nuevo y aceleró el paso. Escuchaba como si alguien lo estuviera siguiendo muy de cerca. Más adelante, alcanzó a ver otro gran roble, más alto que el anterior, y al bajar la vista al camino, vio algo frente a él, un animal enorme,
un cerdo que debía medir más de 1 metro de altura. Era una bestia grandísima. Aquello le llamó poderosamente la atención y, por supuesto, le dio un susto de muerte. Vio cómo la criatura se esforzaba por levantarse sobre sus 2 patas traseras, y él, sin pensárselo 2 veces, salió disparado de nuevo hacia lo profundo del bosque, sin importarle perderse, con el único deseo de huir de aquella pesadilla. Tardó media hora en dar de nuevo con el sendero principal, pero antes de salir al descubierto, echó un vistazo con muchísima cautela a todas partes. Decidió entonces seguir adelante, pero no por el camino, sino caminando unos metros en paralelo, sin perderlo nunca de vista. No pensaba volver a pisarlo. Avanzaba prácticamente a ciegas, pero prefería eso. Prefería avanzar entre la maleza. No tenía ni idea de lo que podría aparecer más adelante. Bajo el tercer roble inmenso del camino, uno de los árboles más viejos de toda la zona, logró distinguir 2 figuras. Las reconoció al instante. Eran la madre y la hermana de su novia. Estaban vestidas de blanco, quietas en mitad del sendero, como si estuvieran esperando a que él pasara por allí. Avanzó muy lento, lo más despacio que pudo, intentando no hacer ni el más mínimo ruido. En cuanto se alejó unos 100 metros de ellas, empezó a correr tan rápido como sus fuerzas le permitían. Recuperó el camino y avanzó por él, y al cabo de unos minutos, el galope de un caballo se escuchó acercándose a toda velocidad por detrás. Era un vecino del pueblo. Al verlo allí tan asustado, le pidió que subiera, que él lo llevaría a salvo. Mi abuelo le contó todo lo que había vivido y se quedó helado con la respuesta del hombre, pues ya pasaba de la medianoche. Galoparon a toda prisa, a todo lo que daba el caballo. Justo antes de llegar a la entrada del pueblo, el hombre se frenó en seco. ¿Cómo eran esas mujeres que te estaban persiguiendo? Mi abuelo se las describió. Si están ahí atrás, ¿por qué nos están esperando en la entrada del pueblo? El abuelo se asomó con miedo por detrás de la espalda del hombre. Las 2 mujeres seguían allí, con los brazos extendidos justo en la entrada del pueblo, como si tuvieran toda la intención de impedirles el paso. El hombre sacó un revólver y disparó un tiro al aire. Las mujeres ni se inmutaron, pero aquello no lo hizo para asustarlas. Al instante, se empezó a escuchar un escándalo de voces que salían de entre las casas. Los hombres se armaban para salir, pues aquel disparo era la señal en el pueblo para defender a los suyos. Al ver que venía una muchedumbre, las 2 mujeres se lanzaron a correr como animales entre la maleza. El abuelo llegó a casa. El vecino y otros hombres intentaron seguirlas a caballo, pero no pudieron darles alcance. Obviamente, el plan tuvo que posponerse. El abuelo le dijo a sus amigos y a la novia que no había más remedio que esperar hasta que ella cumpliera la mayoría de edad para poder llevársela lejos. Eso fue lo que dijo, pero las cosas no sucedieron así. Un día se robó a la muchacha y no volvió a pisar el pueblo. Se marcharon muy lejos. Años después, la madre de ella murió y la hermana se internó en el bosque para no volver jamás. Entonces, solo en ese momento, el abuelo regresó junto a su novia, su esposa, mi abuela. Volvieron al pueblo, formaron una familia y ella nunca mencionó nada sobre su familia. Jamás mencionó ni una palabra sobre ella, aunque tampoco se atrevió a desmentir los rumores, o al menos no frente a nosotros, sus nietos. Cada vez que íbamos al otro pueblo, al pueblo grande, al ir a la despensa, siempre nos señalaban esos 3 robles. Todavía siguen ahí, los de los 3 encuentros. Los teníamos bien identificados. Lo inquietante es que el último roble, donde supuestamente esperaban a mi abuelo aquellas 2 mujeres, tenía algo sumamente extraño, algo que yo mismo puedo dar fe. Cuando pasas de noche por ese punto, incluso ahora que ya pavimentaron el camino, si te detienes y prestas mucha atención, alcanzas a oír algo. Se escucha el chirrido de una cuerda, un sonido de algo que se balancea, como si hubiera un cuerpo colgando ahí. Historias de terror. Me llamo Juan y esto pasó hace 3 años.
Empecé lavando platos en una taquería, luego subí a ayudante de mesero y finalmente a mesero. Quizás no parezca gran cosa, pero tienes que partirte el lomo para ir escalando poco a poco. Los fines de semana entrábamos a trabajar desde la 1 de la tarde y no salíamos hasta las 5 de la mañana. Sí, son horarios agotadores, pero al salir, normalmente llevábamos los bolsillos a reventar de puras monedas y billetes de las propinas. Aún así, siempre me ha gustado caminar. Me encantan los recorridos nocturnos. Mi compañero, que también era mesero, Matthew, vivía a unas calles de mi casa. Por aquel entonces yo vivía en un fraccionamiento en Santa Inés, y él vivía justo en la entrada de la colonia Angostura, en Cuautla, Morelos. Voy a ser muy preciso con las calles, por si tengo la suerte de que alguien de la zona escuche este relato. Salíamos del trabajo y caminábamos unos metros hacia arriba, hasta entrar a la calzada Santa Inés, que empezaba desde la avenida Insurgentes, en la colonia Emiliano Zapata, y terminaba hasta el Boulevard Libertadores. Frente a la entrada de la calzada hay una de esas tiendas donde venden de todo y en ese tiempo vendían alcohol a cualquier hora. Pasamos a comprar algo, una cerveza y un café. Yo no tomo, pero no quería que él fuera solo, así que lo acompañé aunque fuera con un cafecito. Desde que salimos del trabajo había una llovizna, lo que aquí llamamos una chispeada. Él me dijo que nos apuráramos, porque apenas estaba empezando a soltarse el agua. Acepté. ¿Qué podría pasar? Pensé eso, sin imaginarme la pesadilla que nos esperaba. Eran las 3 de la mañana. Habíamos salido mucho más temprano de lo normal. Además de esa lluvia que empezaba, hacía un frío tremendo. El escenario perfecto para que algo macabro sucediera. Arrancamos el camino entre risas y bromas, platicando de lo bien que nos había ido y de lo increíble que es caminar por la noche. Al llegar a la esquina de la calle La Tranca, con la calzada Santa Inés, la lluvia arreció de golpe y decidimos meterle prisa. Más adelante ya no hay nada más que campo y un canal de riego. De hecho, han encontrado a 2 personas sin vida ahí, además de una muchacha que apenas hallaron y a un adulto mayor. El vapor salía de la tierra como si fuera neblina. Los semáforos no servían, solo parpadeaban en rojo. Todo el ambiente remarcaba la soledad del lugar, la calle, y los árboles alrededor se veían realmente tétricos, como si esto parecía el escenario de una película de terror, y Leo no se guardó su opinión al respecto. A mí me daba mala espina, pero le dije que se veía genial, porque la verdad, me fascina el terror en todas sus formas. ¿Te imaginas que se nos apareciera algo? Soltó Leo con una sonrisita burlona. Cállate ya, que tú no aguantarías ni un susto, le respondí. Seguimos caminando y unos minutos más adelante, al cruzar el semáforo, vimos una figura que parecía avanzar a lo lejos, moviéndose a la par nuestra, pero del otro lado de la calle. ¿Y eso qué es?, preguntó Leo. Yo le dije que solo era alguien que seguramente iba de regreso a su casa. No, fíjate bien. Ni siquiera mueve las piernas al caminar, insistió. La neblina, que formaba un vapor espeso sobre el suelo, apenas nos dejaba ver con claridad, pero aunque yo tampoco estaba seguro, le aseguré que eran puras imaginaciones suyas, que se trataba de una persona normal. Intentaba mantener la calma porque, en el fondo, yo también empezaba a ponerme muy nervioso, y es que ahora podía distinguir mejor el aspecto de aquella figura al otro lado de la calle. Parecía una mujer con un vestido blanco, con la cabeza baja y las manos cubriéndose el rostro. Su piel, incluso a esa distancia, se notaba excesivamente pálida, algo que definitivamente no era normal. Leo tenía razón. Avanzaba, pero no se le veía mover los pies. Era como si fuera flotando, apenas unos centímetros separada del suelo. ¿Cómo crees, Leo? Es una persona, quizás alguien que no está bien de sus facultades o un indigente, le dije, solo para intentar tranquilizarlo. Ya estábamos llegando a donde terminaba la calzada, justo frente a una ex hacienda que tiene una glorieta en medio con una capillita o un altar a la Virgen de Guadalupe. La verdad, no sé bien cómo se llame.
Leo me sujetó del brazo y, con la voz entrecortada, me suplicó que corriéramos, que nos largáramos de allí. Pero, aunque hubiera querido aceptar, no teníamos a dónde huir. Estábamos rodeados de árboles y del canal. De la nada, la única opción real era seguir hasta la glorieta, donde se abren dos caminos: la avenida Progreso y la calle Lázaro Cárdenas. No hay de otra, Leo. No hay a dónde ir más que seguir adelante. Cálmate. Y ni se te ocurra voltear a verla. Yo también quería apartar la vista y no registrar ni un solo detalle más de aquello. De pronto, escuchamos sollozos, como si quien fuera que estuviera ahí estuviera muy cerca de nosotros. Leo y yo nos estábamos muriendo de miedo, pero intenté mantenerme un poco firme. Tenía que hacerlo yo, porque Leo ya estaba llorando de puro terror y me sujetaba con tanta fuerza que me estaba clavando los dedos en el brazo. Trataba de clavar mi vista en el canal que teníamos a un lado para no mirar al otro, lado de la calle, donde ella seguía avanzando, pero llegó un momento en que no pude evitarlo. Al escucharla sentí que tenía que voltear, sentí que debía comprobar si ya estaba de nuestro lado de la calle. Solo vi un instante y desvié la mirada de inmediato. Ella venía del otro lado, pero ya de frente hacia nosotros, todavía tapándose la cara. Y ahí ya no me quedó ninguna duda de que, fuera lo que fuera, aquello era algo sobrenatural. Me di cuenta con total claridad de que sí, venía flotando. No busques, ya no voltees, me repetí a mí mismo, pero algo me obligó a hacerlo, casi como si alguien me tomara del rostro y me girara. Mientras algo venía flotando, me decía a mí mismo: no mires, ya no voltees. Me repetía una y otra vez, pero hubo algo que me obligó a hacerlo, como si unas manos invisibles me hubieran sujetado la cara y cuando giraron hacia aquel lugar, esa aparición flotaba dando vueltas, lentamente en el aire, como si estuviera sujeta a algo invisible, algo que yo no alcanzaba a ver, como si estuviera suspendida ahí. Finalmente, se apartó las manos del rostro. Matthew se quedó paralizado de puro miedo y tuve que tirar de él para que lograra reaccionar. Salimos disparados hacia la glorieta. Leo volteaba una y otra vez gritando que ahí venía, que nos estaba dando caza. Al llegar a la glorieta, corrimos hacia la derecha, directo a la entrada de los lavaderos, una sección del fraccionamiento y la única que cuenta con caseta de vigilancia. Llegamos aporreando los cristales, gritándole al guardia para que se despertara y nos abriera. El hombre dio un salto y al vernos allí, aterrados y pálidos como un papel, salió disparado a preguntarnos qué rayos nos había pasado. Le rogamos que nos dejara pasar. Le dijimos que ahí venía tras nosotros, que nos seguía muy de cerca. Entre la sorpresa y la preocupación nos dejó refugiarnos en la caseta. Seguíamos sin poder articular palabra. No nos sacábamos de la cabeza la imagen de lo que acabábamos de presenciar. ¿Era la Llorona o alguna otra cosa? Pasados unos minutos pude reaccionar para contarle al guardia todo lo que habíamos visto. Leo seguía en shock, incapaz de hablar, sin parar de llorar. No sé si el guardia nos creyó o no, pero nos advirtió que no se nos ocurriera volver a caminar por ahí a esas horas, que era extremadamente peligroso. Pidió un taxi, acompañé a Leo hasta su casa y luego me fui a la mía. Ni hace falta decir que fue la última noche que regresamos a casa a pie. Todo esto ocurrió durante la visita, para el que sería nuestro tercer video en uno de los cementerios más antiguos de mi ciudad. Pero hay un detalle muy especial al respecto. Una zona de ese camposanto, la más vieja, fue restaurada hace una década. Los restos de las tumbas de hace más de 100 años fueron reubicados, aunque nadie supo a dónde fueron a parar. Simplemente volvieron a vender los espacios. Ahí, en una zona que podríamos llamar de lujo, boscosa y rodeada de árboles, en la parte más profunda de aquel cementerio inmenso, se cuentan muchas leyendas. Tanto los vigilantes como la gente que visita el lugar o los excursionistas que pasan por el sendero que bordea esa parte del panteón dicen que a unos 100 metros es donde se acaba todo. Así que nos lanzamos. Llegamos precisamente por ese sendero para entrar por la parte de atrás del cementerio, ya que te piden demostrar que tienes algún difunto ahí para dejarte pasar. Si les hablo con total honestidad, el
canal era para divertirnos, para darnos unos buenos sustos. Nadie pensaba que realmente nos fuéramos a topar con algo auténtico. No era tarde todavía. Nos quedaba 1 hora de luz. Como en toda esa zona se sentía el frío. La llovizna de la ciudad ahí se transformaba en una neblina densa y pesada. Sacamos unas fotos para la miniatura y para las redes. El paisaje era perfecto para un video como el que teníamos planeado. Dejamos las mochilas a unos 50 metros de la cerca, escondidas entre las ramas por si los guardias nos pillaban, y teníamos que salir huyendo. Cada uno tomó su cámara. Caminamos hacia el cementerio buscando por dónde colarnos, algún árbol que nos permitiera trepar, pero también teníamos que localizar una salida rápida por si las moscas. Ya sabes, íbamos ahí de risa, susurrando, pasándonoslo bien. Alguien soltó un comentario y nos dio un ataque de risa. Se nos fue el volumen de las manos, pero un segundo después, todo cambió. En cuanto nos quedamos callados, pasó algo. Seguíamos escuchando una risa justo a nuestro lado. Era una mujer. Nos miramos los tres, helados, y empezamos a girar la cabeza buscando el origen. El silencio entre nosotros era absoluto, pero la risa siguió sonando un par de segundos más. «¡Hola!», gritamos, pero nadie contestó. Había árboles por todos lados, sí, pero no se veía ni un alma en cientos de metros a la redonda. Nos acercamos al límite del cementerio, tratando de ver si alguien estaba escondido, pero nada, ni rastro de nadie. Entonces la volvimos a oír, ahí pegada a nosotros, pero no había nadie. Sin pensarlo, sin decir ni pío, todos salimos disparados hacia donde habíamos dejado las mochilas. Lo peor es que de repente todo se volvió oscuro. Ya estaba anocheciendo, es verdad, pero fue una cosa rara. Sentimos como si la oscuridad se nos hubiera echado encima de golpe. Estábamos tan alterados que ni siquiera encontrábamos el montón de ramas donde habíamos escondido las cosas, aunque habíamos dejado una marca en los árboles. Ya no estaban. Por fin alguien las vio y echamos a correr. Fueron 20 minutos de caminata hasta el coche de mi amigo que se sintieron eternos. Yo tenía un nudo en la garganta y unas ganas tremendas de llorar. Nadie podía articular palabra. A nadie le importaba ya grabar ni nada por el estilo. Solo queríamos llegar a casa y no volver a acordarnos nunca del canal, ni de ir a buscar cosas raras para la cámara. Al carajo todo eso. A mis amigos les diré Alexander y Sebastián. Alexander era quien manejaba y tenía 2 cámaras, y me dejó cerca de mi casa. A Sebastián le dije que se quedara conmigo, porque vivía solo y se veía fatal. Por orgullo no quería aceptarlo, pero lo convencí. Es que tenía una cara horrible, me estaba asustando. Vivo con mis padres, así que pensé que mi mamá podría checarlo, ver si solo era un resfriado, o qué estaba pasando. Cuando llegamos, Sebastián apenas se mantenía en pie. Mis papás estaban cenando y saltaron de la silla al verlo así. Mamá lo llevó al baño para que se refrescara la cara, y papá llamó a su hermano, que es doctor y vivía aquí cerca, para que viniera a verlo. A mí me mandaron a la cocina a preparar agua caliente y traer hielos, envueltos en una toalla. Sebastián estaba ardiendo en fiebre. Escuché que vomitaba y de pronto el grito de mi mamá. Corrí a ver qué pasaba, pero ella salió del baño. Estaba aterrada y no me dejó entrar. ¿A dónde fueron? ¿Qué hicieron?, me preguntaba mientras me agarraba de los hombros. Le dije que nada, que solo estábamos grabando. Eso es todo. Poco después llegó mi tío. Le puso una inyección y Sebastián se quedó dormido en mi cama. Yo me quedé en el sofá, pero nos turnamos, mi mamá, mi papá y yo, para vigilarlo cada media hora. La cama terminó empapada de sudor, pero a la mañana siguiente despertó como si nada forzaran a girar. La cama terminó empapada en sudor, aunque al amanecer despertó como si nada. Sentí como si se hubiera quitado un peso de encima después de esa noche, como si hubiera expulsado todo el veneno. Lo acompañé hasta su casa solo para estar tranquilo, para ver que llegara a salvo, pero la verdad es que se veía bien, así que me fui a mis cosas. No regresé a mi casa hasta que fue hora de cenar. Mi mamá, ya un poco más tranquila, me volvió a interrogar sobre lo que habíamos estado haciendo la noche anterior. No aguanté más y por fin le solté la verdad. Le dije a dónde habíamos ido. Se puso furiosa.
Me prohibió tajantemente que siguiera con el canal. Me amenazó con romperme la cámara si seguía con esas tonterías. Luego, muy alterada, se fue a rezar, que es lo que siempre hace cuando siente que va a estallar. Entonces mi papá se acercó y me preguntó: ¿por qué crees que está tan preocupada? ¿Te das cuenta de lo que vio? ¿Sabes lo que le pasó a Sebastián? Hijo, yo sé que tú no crees en nada de lo sobrenatural, por eso te parece un juego, pero tu madre y yo tenemos motivos de sobra para tener miedo, sobre todo ella. ¿Tienes idea de lo que ocurrió anoche con Sebastián en el baño? Ojalá lo hubieras visto. A ver si así dejas ya de decir idioteces. Me hizo una seña con la mano para que lo siguiera hasta el garaje. Se puso a buscar entre unas cajas hasta que sacó una bolsa negra. Al abrirla, sacó otra bolsa, una transparente, de esas que tienen cierre hermético. Mira esto, hacia el garaje. De entre un montón de cajas sacó una bolsa de basura negra, la abrió y de su interior extrajo otra, una bolsa transparente de las que tienen cierre hermético. Mira, esto es lo que Sebastián vomitó anoche en el lavabo. Tenemos que pensar muy bien cómo vamos a deshacernos de esto, porque este tipo de cosas no se pueden tirar así nada más a la basura, sentenció, mientras me enseñaba la bolsa por un segundo. Era cabello, montones de pelo largo, negro y podrido. Parecía como si fuera el cabello arrancado de un cadáver. Aunque mis amigos ya no ven ni oyen nada que tenga que ver con el terror, y estoy totalmente convencido de que ya no escuchan historias de este tipo. Hablemos de lo más aterrador. No quiero mencionar sus nombres, ni tampoco el nombre de su canal, porque nosotros queremos dejar todo ese pasado atrás. Yo sigo escuchando tus relatos de vez en cuando, pero solo me atrevo durante el día. Es muy diferente cuando ya te ha tocado vivir algo extraño en carne propia. Entonces, al venir y escuchar lo que le pasa a los demás, te puedo asegurar que la gran mayoría de los que oyen estas historias es porque nunca han pasado por algo realmente aterrador, porque cuando te sucede, te cambia la existencia por completo. Solo quisiera pedirle a todos que que tengan mucho respeto por lo sobrenatural, pero de verdad, que lo hagan de corazón. Y es que, aunque no crean, hay ciertas cosas que parece que se empeñan en demostrarnos que existen, aunque no queramos verlas. Hablo con ustedes, con gente como la que éramos nosotros antes de vivir todo este horror en mi casa. Están pasando cosas rarísimas. Cada día me aterra más. Esto arrancó hace un año, pero apenas hace poco descubrí el origen. Mi hermano me contó qué fue lo que realmente ocurrió. Todo empezó una tarde en la que yo regresé de la escuela hecha una furia, realmente molesta. Entré directo a mi cuarto sin siquiera contestarle el saludo a mi hermana. Me puse a sacar toda la ropa del armario y a tirarla al suelo. Estaba desesperada, llena de una rabia que no podía controlar, dejando todo hecho un desastre. Mi hermana, preocupada, se acercó hasta la puerta de mi habitación. ¿Estás bien? ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás tan enojada?, me preguntaba una y otra vez, pero yo no le decía nada. Ni siquiera me digné a mirarla. Ella pensó que solo necesitaba un tiempo a solas para tranquilizarme y decidió dejarme sola. Verdad es que creyó que necesitaba un momento para tranquilizarme y simplemente me dejó solo. Pero a los pocos segundos se escuchó que la puerta se abría y se pegó un susto de muerte, porque no esperábamos a nadie. Me vio entrar tan contenta que la saludé de lo más normal del mundo. No recuerdo gran cosa de ese día, pero mi hermana jura que me abrazó y me acompañó hasta mi cuarto, tratando de protegerme de eso que ella ya había visto ahí adentro. Aunque no le pudo ver la cara, todo lo demás era igualito a mí. Al entrar al cuarto, vimos el desastre que yo, o eso que se hacía pasar por mí, había dejado. Las cosas estaban guardadas, pero de cualquier forma, como si esa cosa hubiera intentado recoger todas las prisas antes de que yo llegara y la atrapara, como si no le hubiera alcanzado el tiempo para dejarlo todo tal cual estaba. Como les conté, tardé un año entero en enterarme de esto, pero ni siquiera le creí. Le decía a mi hermana que seguro se había confundido, que su memoria le estaba fallando y que mejor olvidara el asunto, porque no tenía importancia. Pero luego pasó algo más. En el cumpleaños de mi hermana hicimos una reunión pequeña en casa con la familia más cercana. Solo estaban mis tíos y unas primas,
y todos terminaron siendo testigos de lo siguiente. Mi mamá me llamaba a gritos para que saliera, porque ya era hora de cantarle el feliz cumpleaños a mi hermana. Ella me gritaba y todos dicen que yo le respondía desde mi habitación: sí, sí, está bien, ya voy. Pero solo me quedaba ahí, porque por más que mi mamá me pedía que me apurara, yo no salía. Ella nunca se asomó al cuarto, solo me gritaba desde afuera, y yo le contestaba. Y no solo fue ella, todos los que estaban en el comedor me escucharon. A nadie le pareció nada, ni lo más mínimo raro. Yo seguía respondiendo desde la habitación, pero no salía. Entonces, una prima caminó hacia la sala y me vio ahí. Me vio acostada leyendo con los audífonos puestos. Les gritó, muerta de miedo, a todos que yo no estaba en mi cuarto, que estaba en la sala. Todos corrieron a verme, tomándome por sorpresa. Me decían, muy seguros, que había sido yo quien les había contestado varias veces, pero estaba claro que no fui yo. Yo estuve todo el tiempo en la sala con mis audífonos y no escuché a nadie llamarme, mucho menos respondí. Fue muy incómodo seguir con la reunión después de eso. Todos estábamos inquietos y nerviosos. Yo ni siquiera quise entrar sola a mi cuarto. De verdad tenía mucho miedo, sobre todo porque era muy reciente. Lo que mi hermana me había contado y ahora se estaba repitiendo. Ahora ya hacen chistes sobre lo que pasó. Me dicen que les contestó la doble de Génesis. Y aunque les sigo la corriente con risas falsas, tengo miedo de algún día ver a esa doble que tengo. Puede sonar absurdo, pero me aterra pensar que un día ella me reemplace y nadie se dé cuenta. Espero que alguien sepa por qué puede ocurrir una visión como esta. Gracias, comunidad. Comunidad. Antes de terminar, quiero contarles algo que me acaban de platicar. En una comida donde, evidentemente, como siempre, surgió la pregunta de si creemos en fantasmas o no. Una de las personas nos contó que, claro, al no haber pasado por nada, no creía, y era muy escéptico, pero según su familia, él sí ha tenido contacto con lo paranormal. Esto es lo que me contaron y es lo que vengo a compartirles a ustedes. Resulta que una familia se mudó a un departamento sin tener idea, hasta que ya estaban instalados, de la historia aterradora que envolvía aquel lugar. La inquilina anterior, una anciana que vivía sola, pasó por un trago amargo. Una noche unos tipos entraron a robar a su casa y ella, aterrorizada, se metió en el closet de la habitación más pequeña, ocultándose y rezando para que no la encontraran. Por desgracia, su corazón no pudo aguantar tanto. Pánico, y ahí mismo, en ese rincón, dejó de existir. Años después, cuando la familia de quien me relató esto se mudó al departamento, le asignaron a él el más pequeño de la casa, ese cuarto, obviamente sin tener la menor idea de lo que había sucedido allí. Con el paso de los días, notaron algo inquietante. El niño se la pasaba todo el tiempo en el closet. Le encantaba encerrarse ahí y lo oían charlando con alguien dentro. Cuando su mamá le comentó a una vecina, solo como una curiosidad, la extraña manía que había tomado su hijo, por fin les revelaron cuál había sido el destino de la última inquilina. Nadie quería decir nada para no asustar a la nueva familia, pero en ese momento parecía indispensable que supieran la verdad. Fue entonces cuando la mamá, angustiada, le preguntó al niño con quién jugaba o con quién hablaba allí dentro, y él le respondió que con la viejita que vivía ahí en el closet. La madre, muerta de miedo pero decidida a proteger a su hijo, entró al cuarto y abrió las puertas del armario. Se acercó con firmeza y le habló a lo que fuera que estuviera ahí. Lamento muchísimo lo que te pasó, de verdad, pero ya no puedes seguir aquí. Te lo pido, por favor. Tienes que dejar en paz a mi hijo. Tienes que dejar en paz a mi hijo. Desde ese instante, no lo dejaron entrar más a ese armario, y con el paso de los años, él fue olvidando a su amiga, a la señora que vivía allí, a tal punto que ahora, ya siendo un adulto, no guarda ningún recuerdo de aquello. Solo le queda esta historia, la que sus padres le cuentan sobre lo que vivió en aquel departamento y lo que solía ver dentro de ese closet. Y hasta aquí llega el relato de esta noche. Si esta historia te provocó un escalofrío, no olvides dejar tu me gusta y suscribirte al canal. Hablemos de las cosas más aterradoras,
para no perderte los próximos relatos que pondrán a prueba tu valentía. Activa la campana de notificaciones para ser de los primeros en escuchar nuevas historias de terror. Gracias por acompañarnos una noche más. Y recuerda, hay cosas que es mejor no descubrir cuando cae la oscuridad. Nos vemos muy pronto, si te atreves.